Brasil es considerado por la mayoría de futboleros como la mejor selección en la historia de este deporte. Los 5 mundiales hablan por sí solos, pero la canariña también se destacó en todo tipo de torneos, como la Copa América, la Confederaciones, etc. Por eso, para hablar de fracasos rotundos de la selección brasileña, hay que contarlos únicamente con los dedos, y es que son escasas las ocasiones donde el Scratch hizo malos torneos. Y por malos no me refiero al Maracanazo o el Mineirazo, sino a torneos donde de verdad le fue mal y quedó eliminado en fase de grupos. Casos como el Mundial de Inglaterra 66 o la Copa América Centenario son los primeros que se nos vienen a la cabeza, pero esta vez vamos a ir un extremo más allá. Ya que si bien en dichos casos Brasil se marchó en fase de grupos, lo hizo como tercero. El día de hoy veremos, en cambio, las únicas ocasiones donde la canariña no solamente quedó fuera en las primeras instancias, sino que también lo hizo con el agregado de ser colista de grupo, algo que suena completamente inusual y difícil de creer, pero pasó, y en más de una ocasión, al menos teniendo en cuenta lo que son todas las categorías, ya sean mayores como en juveniles. Así que sin más introducción, comencemos con este corto pero intrigante listado, donde como es costumbre, iremos por orden cronológico. El primer caso de este repaso es, justamente, el único registrado hasta la fecha a nivel de selección mayor, y nos tenemos que remontar a lo que es exactamente un siglo. Las primeras ediciones de la Copa América, conocida por entonces como Campeonato Sudamericano, se caracterizaron por el amplio dominio de Argentina y Uruguay, mientras que Brasil, por aquel entonces, quedaba más relegado. Esto fue algo que se nota hasta incluso el día de hoy, al ver por qué los equipos del Río de la Plata tienen más títulos continentales que el Scratch. El campeonato de 1923 fue, como era costumbre en aquel momento, un cuadrangular, en esta ocasión disputado en Uruguay. Si bien perder ante las potencias del Río de la Plata era algo que se podía esperar, lo que sí llamó la atención fue la derrota en su primer juego ante Paraguay, un rival al que se le esperaba, aunque sea, pudieran vencer. Luego, ante argentinos y uruguayos, tampoco se pudo sumar puntos, y de esta forma, Brasil terminaba último y sin puntos, un hecho que en su época quizá pasó desapercibido, pero para lo que es el ahora, representa una completa anomalía. A la fecha, esta sigue siendo la peor presentación de los brasileños, no solo en una Copa América, sino en cualquier torneo general a nivel de selección mayor. Pasamos ahora a lo que es el fútbol en los Juegos Olímpicos, una competencia que históricamente le había sido esquiva a los brasileños, al menos hasta lo que fueron estos últimos 2 torneos. De todas estas frustraciones, el fracaso más resonante sucedió en los Juegos de Múnich en el 72, cuando la canariña fue emparejada junto con las escuadras de Hungría, Dinamarca e Irán. Comenzaron siendo derrotados por el equipo danés, luego consiguieron un buen empate ante una Hungría que por entonces era potencia en la disciplina. Para pasar de ronda, Brasil tenía que vencer a la modesta Irán, pero lejos de golear, o aunque sea ganar, los persas dieron el batacazo. Y con el gol de Halbay transcurrida la hora de juego, Irán se quedaba con un triunfo que dejaba al equipo sudamericano último de grupo con apenas un punto. Bajamos ahora hasta lo que es la categoría sub-17. Brasil es, para variar, una de las selecciones más ganadoras de la Copa del Mundo, pasando de ronda en todas las ocasiones que disputaron, menos una. Y esa es la ocurrida en la edición del 87, disputada en Canadá. El Scratch fue emparejado junto con los equipos de Francia, Australia y Arabia Saudita. Los empates 0-0 ante galos y saudíes lo obligaban a vencer a los australianos en el último partido, pero la derrota por la mínima los dejó fuera de carrera. Richardson, que no es Richarlison, marcó el único tanto del partido para los Socceroos, y de esta manera Brasil cerraba la tabla con apenas 2 puntos, y ojo con este dato, sin siquiera anotar un gol. De este último caso hablamos brevemente en el video anterior sobre las eliminatorias de Perú al Mundial Sub-20, donde vimos que en el campeonato de 2013 de cara al Mundial de Turquía, la canariña tuvo una inesperada mala actuación. En el grupo B, comenzaron empatando 1-1 con Ecuador, luego Uruguay lo venció por 3-2 en un intenso partido. Una poco convincente victoria frente a Venezuela lo dejaba con vida de cara a la fecha final, donde debía vencer a Perú. Pero la blanquirroja estuvo inspirada aquella noche, y venció por 2-0 gracias a los goles de Jordi Reina y el Oreja Flores. Brasil no solamente quedaba eliminado en la primera instancia del sudamericano, sino que también lo hacía como último en su grupo, sumando los mismos 4 puntos que Venezuela, pero con una peor diferencia de gol. Para cerrar esto con una nota positiva, es de reconocer que más allá de estos mencionados fracasos, el hecho de que en más de un siglo de fútbol, Brasil solo haya salido último de grupo en apenas 4 torneos contando todas las categorías y que en apenas uno de ellos sea de selección mayor, nos habla de lo enorme que es Brasil como selección de fútbol. Fracasar es algo que nos pasa a todos como humanos, incluso a los mejores en su respectiva actividad. Y con estas estadísticas nos damos cuenta que Brasil es no solamente la selección que más disfrutó de las mieles del éxito, sino también la que menos veces experimentó lo que es el fracaso. Pero en fin amigos, ¿conocían estas campañas? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les saludo Futboqueando y hasta la próxima.